Bienvenidos a Hola Honduras, desde la ciudad de Tegucigalpa y en vivo desde los estudios de VTV. ¡Comenzamos! Elevando una invocación al Todopoderoso por Honduras. Hola Honduras, amanecemos confiados y conscientes de que la palabra del Señor se manifiesta esta mañana a través de este programa, a través de este televisor y de usted que nos está viendo o que nos esté escuchando. Inclinamos nuestro rostro y pedimos, Señor, que estés aquí hoy. Espíritu Santo, nuestro Consolador, nos acompañas, pues magnificamos esta presencia espiritual para dar gracias por un nuevo día que se escribe en nuestras vidas, en las vidas de todos ustedes hondureños. Ayer me fui a dormir y me fui con esta palabra que me lo dijo el Señor: mira que te mando a que seas valiente y que no desmayes. En algún momento de la vida tenemos pruebas y nos enfrentamos a muchas dificultades, cada uno con batallas distintas y con perspectivas distintas, pero tu palabra permanece, perdura y hay que cumplirla y se cumple. Todo aquel que anda en obediencia tiene la posibilidad de ir donde el Padre y este tendrá pues muy a bien a devolverle al 100 por 1 todo aquello que ha hecho de manera consecuente y de manera pues agradable a los ojos. De igual manera el perdón y pues el rencor que se puede dejar atrás es vital para poder caminar en obediencia y darte gracias y avanzar por el camino de la vida. No somos perfectos, cada uno tendrá defectos y virtudes, pero nosotros sabemos cómo nos ponemos a cuentas a ti, así que hoy nos ponemos a cuenta, confiamos en tu palabra que permanecerá por los siglos de los siglos. Invocamos pues la presencia del Espíritu Santo en estas 2 horas, en lo que resta de este día para cada uno de los que están aquí representados, por cada uno de los hondureños. Nos encomendamos a ti, nuestro gran yo soy, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Buenos días, compañeros. Buenos días, Honduras. Ya es miércoles, ombliguito de semana, 3 de marzo. Estamos muy contentos y felices porque usted nos deja entrar nuevamente a la intimidad de su hogar. Hoy se celebra el Día Mundial de la Audición, un tema que muchas personas pues no le dan la proyección que debería, así que vamos a tener invitados especiales más adelante después de diálogo con el licenciado Jorge Zelaya. ¿Cómo está, Lick? Excelente. Buen día a las personas que están ya pendientes con nosotros. Tanto en la tele, en la radio, como en la radio, Facebook, a través de Facebook. Gracias. Muy contentos siempre, a pesar de... Sí, claro. Como tantas muertes. Sí, en COVID, muertes violentas también en barrios y colonias. Accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito. Sí. Entonces es de tener un poquito de paciencia, porque la gente anda con una intolerancia. Sí. Bastante. Es bien sensible la gente en la calle. Es bien sensible, en la calle la gente anda bien y sensible. Por cualquier cosa le gritan a uno, por Dios. Sí. Entonces hay que tener una actitud que... No pedirle a Dios de paz, que nos dé paz, que nos dé paz y que nos dé un poquito de tranquilidad. Ante la situación que vivimos, pues dentro de lo que cabe, muchos están sensibles. Tampoco es el hecho de ir y agredir o gritarle a una persona. Creo que nosotros debemos levantarnos todos los días mirando al cielo y agradeciendo por la oportunidad que nos da de abrir nuestros ojos. Hoy muchas personas realmente están enterrando un ser querido y quizás están llorando por ese ser querido, y usted y yo tenemos el privilegio pues, de estar aquí y quizás informarle. Así que vamos a iniciar esta mañana. Ethel, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, muy contenta. Como dice Alejandra, pues vamos a tener a unos muchachos que trabajan en pro de una sociedad pues sana en estos términos de audición y el trabajo, ¿verdad?, que se realiza también con muchos niños. Desafortunadamente el país no cuenta con escuelas para personas con pues problemas de sordera. Creo que es importante, las futuros legisladores tienen que trabajar en pro del tema de las personas que no escuchan, las personas que no pueden ver, para que sigan desarrollándose a nivel académico. Es importante también hablar pues de la necesidad de estas sociedades de no dejar abandonado al niño, ¿verdad? El niño no puede escuchar, el niño no puede hablar, ya lo dejamos en la casa rezagado y le negamos la posibilidad que puede tener como cualquier otra persona. Definitivamente. Bueno, hoy en el diálogo con el licenciado Jorge, miren ustedes, los temas de país no paran, y a pesar de que estamos en pandemia y a pesar de que hay situaciones adversas, pues
Hay un tema que ha estado estancado desde el año pasado, desde noviembre aproximadamente. Hablamos del tema del salario mínimo que ya tuvo que haberse hecho efectivo y las centrales obreras, los miembros que están en la mesa negociadora, pues han amenazado con irse de la negociación del mismo salario si los empresarios no dan el brazo a torcer. Están pidiendo entre un 6 a un 8% que se incremente el salario mínimo. Sin embargo, la empresa privada les ofreció un 4.6% la semana pasada. Obviamente, ni siquiera, bueno, un poco menos de la mitad de lo que ellos están pidiendo, y es una situación que obviamente está indignando a las centrales obreras porque sabemos que hay dificultad ahorita con las personas que están siendo despedidas, que están siendo suspendidas. La canasta básica se elevó, los combustibles están por las nubes, los precios. Entonces, obviamente los tiene un poco molestos y hoy vamos a tener a dirigentes de las centrales obreras para hablar con el licenciado Jorge en el diálogo precisamente y tocar ese tema y conocer exactamente qué es lo que va a pasar. Porque al final el licenciado Jorge siempre lo ha dicho, el gobierno al final es quien decide el salario mínimo porque la empresa privada y los obreros nunca se ponen de acuerdo. Entonces, ya a estas alturas, al tercer mes del año 2021, que no hay un salario mínimo, es una situación preocupante y habría que ver si el mismo también va a ser retroactivo, porque entonces en este caso tendría que pagar enero y febrero. Claro, ¿y sabe cuánto es lo que están pidiendo en resumen los trabajadores? Entre 400 y 800 lempiras. ¿Y qué le resuelven 400? Incluso ahorita que pusimos, pues siempre uno pone Facebook. Para muchas personas, esos 800 lempiras son... No, y me ponían, ahí es donde me ponían, hoy va Candela contra los empresarios. Sí, no, de veras. Sí. Es que tiene que ir porque ¿qué va a hacer la gente? Una persona que le aumenten 400 lempiras. Se queda todo en el seguro, porque le aumentan el techo de seguro todos los años. Y le aumentan también al arroz, a los huevos. No, si cada semana los combustibles están subiendo. Combustibles. Todas las semanas. El servicio de energía eléctrica. Es una ingratitud, justificando en que, claro que los empresarios... La situación es compleja a nivel mundial. Pero más el trabajador. Es correcto. Más el trabajador como tal, porque yo le digo una persona que gane, póngale 10.000 lempiras, que no ganan ni 10.000 lempiras. La mayoría de la gente no gana 10.000 lempiras. Entonces, que gane 10.000 lempiras, en 4%, 400 pesos. 400 ¿Qué va a hacer con 400 pesos mensuales, hermano? No se queda en nada. No se queda en nada. Entonces, yo sé que no les gusta. Se va en transporte público, se va en alimentación, son inconscientes, cosas de sus hijos. Así que, por eso es, amigo, que le volamos candela. No, en serio, porque yo le volamos, pero es que no yo no justifico. Es que en su gran mayoría el empresario se preocupa por él y su bienestar. Estas cosas solo pasan por el bienestar del trabajador. Solo el de ellos. Porque en países desarrollados hasta se ha llegado a un balance, ¿verdad? Entre empresarios y gobierno por tema de la pandemia, y se ha logrado que cada quien se va a sacrificar un poquito para darle un aumento al empleado. O sea, la inflación del Banco Central la o bonos en otros países a sus ciudadanos. Porque el tema de la pandemia... bono algún día. Estamos convocados a cadena nacional también a las 7 de la mañana. Así es. Vamos a ir entonces a esta hora de la mañana con los contactos en vivo, Lick. ¿Qué le parece a esta hora para que podamos informarnos que nos tienen nuestros compañeros periodistas? Samuelito Cuello. Ya está reconciliado. ¿Ya se reconcilió con Samuelito? No, ustedes que le reconcilian. No, Samuelito y Marquito Velleda en San Pedro Sula. Buenos días, adelante con ustedes. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya, también a las compañeras y compañeros en el estudio, a toda la audiencia que nos ve a esta hora de la mañana por la pantalla de BTV en el programa Hola Honduras. Estamos ubicados en el triaje del Instituto de Formación Profesional aquí en San Pedro Sula. Aquí en este momento pues estamos todavía a la expectativa de lo que va a ocurrir con algún otro triaje, por ejemplo el Depocentro, que todavía no tiene un lugar específico donde va a estar, pero vean ustedes, a esta hora de la mañana ya tenemos a varias personas que en este instante están esperando para realizarse las pruebas COVID. No es muchas personas, la verdad, pero tenemos en cuenta que este es uno de los triajes que ha quedado como frente de batalla en contra de esta enfermedad. Son pocas las personas, apenas hay unas 2 o 3 personas, entre ellas niños y un joven, que en este momento están esperando a realizarse sus pruebas PCR o sus pruebas de antígeno también, que es sumamente importante. Este es el único de los triajes, junto con el del Colegio de Ingenieros, que en este momento está pues funcionando, ya que el Depocentro todavía no tiene un lugar en específico donde va a estar.
A veces nosotros pedimos muchas cosas en ese sentido, pero la gente pues ha llegado con baja afluencia, aunque es una hora muy temprano, aquí en la zona norte del país. También se ha reportado también que hay diversos fallecidos en los diferentes centros asistenciales, como el Hospital Mario Catarino Rivas y también el Leonardo Martínez. Vean ustedes que a esta hora de la mañana hasta las luces están apagadas aquí, pero el personal ya está atendiendo a esta hora del día. Bueno, podemos observar también que ya incluso está en mal estado alguno de los techos aquí del triaje. Pero lo importante es que la gente está llegando y tiene un lugar por lo menos a realizarse estas pruebas tan importantes para la batalla contra la pandemia. Dejar claro que sí, el personal está aquí también y pues está atendiendo a la gente que necesite realizarse pruebas, y poco a poco pues ellos están viniendo aquí a estos triajes con la modalidad de que necesitan realizarse todas las pruebas necesarias para combatir esta pandemia. Este es uno de los dos triajes aquí en la zona norte que en este momento está funcionando y que pues estamos a la espera de lo que suceda con el Despocentro, que todavía no tiene un lugar en específico donde va a estar para el servicio de la población hondureña. Licenciado, compañeros, si no hay consultas, si no hay dudas, a esta hora del día, con las imágenes de Marco Villeda, yo regreso a los estudios principales. Gracias, Samuelito, gracias, Marcos. Desde San Pedro Sula estamos muy claros con esta información que nos ha proporcionado. Jorge Duarte, desde Houston, Texas, nos dice: también les pido que oren por favor por mi cuñado Israel Bonilla. Está internado recuperándose en el Seguro Social de San Pedro Sula. Que el Señor lo levante pronto de esa cama. Muchas gracias, Jorge, a su cuñado. Primero Dios que se recupere. Vamos con nuestro compañero Johnny Ariel Quito. En este instante, cuando hay protestas, entendemos que es frente al Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP. Johnny Ariel, buenos días, adelante. Así es, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros, buenos días a todos los que están pendientes de Hola Honduras. Efectivamente nos hemos trasladado al COEP, donde pues hay una protesta de los productores de alimentos, donde el estilo de vida depende de un hilo, así, literalmente. Buenos días, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues estamos aquí prácticamente pidiéndole apoyo al gobierno, ¿verdad? Porque la situación que estamos pasando en el valle, en la zona de Támara, en el valle de Marateca, es que tenemos grupos de personas que llegan, se plantan en nuestras instalaciones, exigiendo que nosotros pues desalojemos nuestras instalaciones, nuestras producciones, para ellos posteriormente apoderarse de las tierras, ¿verdad? Eso es lo que está pasando, pues nos estamos viendo afectados como empleados, ¿verdad? Ustedes pueden ver los muchachos atrás, pues somos la voz y el cuerpo de más de 400 familias, ¿verdad? Que estarían quedando desamparadas, sin empleo y sustento para su familia. Estamos hablando, según lo que comentaban por ahí, de que solo terminan la producción actual que tienen y ya prácticamente ustedes estarían en la calle. Esa es la idea que tienen ellos, ¿verdad? Nosotros finalizar la producción actual que tenemos y posteriormente ellos ingresar a nuestras instalaciones y desalojar a nuestros empleados de esa granja, ¿verdad? Sonaría feo, pero entonces no la terminen la producción porque no va a quedar en la calle. No, bueno, nosotros pues seguimos con nuestros procesos, ¿verdad? Nosotros seguimos con nuestras actividades, independientemente de actividades fuera de nuestras instalaciones, nosotros vamos a seguir, ¿verdad? Por eso estamos pidiendo apoyo al gobierno, ¿verdad? Que tenga parte en la situación para poder desalojar a estas personas y nosotros poder proporcionándole el producto a nuestro pueblo. Para finalizar, los encargados del COEP han venido con ustedes, ¿han hablado? Sí, nosotros tenemos apoyo, ¿verdad? De parte de ellos, pero sin embargo necesitamos el apoyo del gobierno, ¿verdad? Para que ellos intercedan en esta situación y terminar con esta problemática. ¿Cuál es su nombre? José Altamirano. Muchas gracias, don José Altamirano, licenciado. Esto es lo que está ocurriendo, y querido televidente, aquí en el COEP, donde los productores de alimentos están exigiendo que se les ayude, porque ellos dependen mucho. Al finalizar la producción, ellos quedan totalmente fuera. Este es nuestro contacto, nos vamos a una pausa comercial. No se despegue de la programación de Hola Honduras. Hola, muy buenos días. Una vez más, bienvenidas, bienvenidos al diálogo de hoy, miércoles 3 de marzo. Les saludamos con inmenso cariño y con distinguidos invitados
en nuestro programa. Y como nos decían muy temprano cuando hacíamos el anuncio cuál era el tema que íbamos a abordar, pues dicen, hoy vuela candela, Jorge, y no es volar candela, y utilizando el lenguaje del mensaje que nos han mandado, sino que es una realidad. Pero intentaremos ser lo más ecuánime e imparcial posible. Pero siempre sostengo mi posición en el sentido de que los empresarios en el país solo ven en su gran mayoría, su propio beneficio. El salario mínimo es otro frente de debate que hay en el país. En este arranque del 2021, fijarlo es más complejo que nunca por el impacto de la pandemia de la COVID-19 y los huracanes ETA e IOTA. En Honduras, el salario mínimo equivale en promedio a unos 10.000 lempiras aproximadamente, pero informes oficiales indican que los trabajadores del sector privado devengan alrededor de 7.600, con suerte, mensual. La comisión tripartita conformada para fijar el salario mínimo, hablamos de la representación de la empresa privada, de los sindicatos y el gobierno, ha tenido ya 5 reuniones sin avances significativos para concretar desde luego un nuevo ingreso que es urgente para la población. El sector obrero exige un incremento, imagínense ustedes, de un 6 a un 8%, que en lempiras, les decía ahorita al comienzo con nuestros compañeros, representa uno entre 400 y no más de 800 lempiras. Y la canasta básica familiar, los combustibles, todo se ha ido arriba. Sin embargo, la empresa privada propone un incremento solo de un 4%, lo que indica que después de casi 2 meses de negociaciones no se ha logrado ningún acuerdo. Hoy están con nosotros miembros de las centrales obreras, quienes han decidido de momento retirarse de la mesa de negociación si los empresarios no dan una propuesta viable para este nuevo salario. Y es que para qué estar hablando y hablando. Yo creo que hay hasta como un desgaste en la gente cuando se platica, pero sí con resultados tangibles, con resultados que pueda uno decir, tener la esperanza. Estamos llegando a acuerdos, estamos llegando a entendimiento, pero cuando hay posiciones cerradas, así como la de los empresarios, yo creo que es sumamente difícil. Pero bien, estamos con don Benjamín Vázquez, con el licenciado José Luis Baquedano y está también don Mario Sales. Y tenemos a 3 reconocidos dirigentes en nuestro país de las centrales obreras con quien vamos a conversar y bueno, estamos con ellos porque siempre es difícil que conmigo hablen representantes de la empresa privada, aun cuando los invitamos, pero ellos creen que nosotros a propósito dicen les tiramos duro y no es, se los digo sinceramente, sino que es intentar ablandarles el corazón y decirles siempre que cuando nos vayamos de este mundo no nos vamos a llevar nada más que la satisfacción de que cuando Dios nos llame a rendir cuentas, decir que hicimos hacerlo mejor. Pudimos habernos equivocado como seres humanos, pero que en este caso los empresarios compartir un poco de las muchísimas ganancias que han tenido y que en un porcentaje altísimo son sus trabajadores quienes le ayudan a conseguirlo. Pero bien, nuestros invitados, licenciado José Luis Baquedano, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Un gusto y un saludo a los amigos, compañeros de lucha que están por ahí también en este programa tan importante que tiene mucha expectativa en este momento. Es un tema de interés nacional. Bueno, y nosotros estamos con la expectativa de que podamos llegar a un acuerdo consensuado entre las partes, que es lo ideal, porque estos temas no se le tienen que dejar a políticos. Y si no hay anuencia de parte de los empresarios, pues no nos quedará más que tomar algunas decisiones en este sentido. Buenos días, compañeros. Buenos días, José Luis. Buenos días, Elic. Don Benjamín, buenos días. Gracias por acompañarnos también. Bueno, creo que tiene apagado el micrófono, paisano, si lo enciende, por favor. Sí. Okay, ahora sí. Buenos días, Jorge, los dos compañeros, Mario y Baquedano. Siempre hemos estado nosotros pendientes y presentes para poder llegar a un tipo de acuerdo en lo que es las prácticas del salario mínimo. Lamentablemente, la empresa privada no tiene la voluntad de que debería, porque hay muchas empresas que han tenido buenas utilidades y tienen que compartirlas con los trabajadores. Y nosotros responsablemente
presentamos nuestra propuesta a la tercera reunión y resulta de que no ha habido ningún tipo de resultado. Ya llevamos 5 reuniones y las propuestas son propuestas que no vienen a llenar la expectativa de los trabajadores. Creemos de que en este momento vamos a platicar un poco de lo que es el tema que está manejando, que es un tema que se maneja año con año, pero que a veces no se aplica a los trabajadores. Gracias. Bien, perfecto, gracias, don Benjamín Vázquez. Ahora saludamos a don Mario Sales, que es de la CTH, también en esta conversación que tendremos en el transcurso de la mañana. Don Mario, gracias por acompañarnos y muy buenos días. Buenos días, Jorgito. Buenos días ahí a José Luis y a Benjamín. Como usted mismo lo ha dicho, estamos en una situación todavía donde no hemos llegado a ningún acuerdo. Estamos todavía en la mesa del diálogo. Hemos paralizado por una semana más o menos, creo que un poquito más, la negociación. Pero nosotros estamos siempre reuniéndonos y haciendo los acordes necesarios para poder tener una propuesta también ya relativamente más ajustable a lo que son las realidades. Y para decirle, Jorgito, que incluso nosotros ya propusimos menos que lo que usted mencionó. Esa fue nuestra primera propuesta, pero nosotros en medio de la negociación ya hemos propuesto menos que eso. Pucha, mire, imagínese, gracias Mario Sales, don Mario, si estaban solicitando entre un 4 y un 8% y se están bajando y todavía es complicado llegar a un acuerdo, ¿qué es realmente entonces lo que quieren o lo que esperan los empresarios? A lo mejor, y yo he escuchado a muchísimos de ellos decir, lo más importante es que se conserven los empleos, y en efecto eso debe de ser prioritario, pero el problema es que aumenten o no aumenten, a la gente la siguen despidiendo, a la gente la siguen contratando por hora, a la gente la siguen mandando a su casa a descansar sin goce de sueldos. Por lo que estamos viviendo es indiscutible, pero desafortunadamente aquí al final quien lleva siempre las de perder es el trabajador. ¿Cómo y hasta cuándo, abogado Baquedano? Y es importante decirlo porque también nos están preguntando, hay un representante de la CUT, que es el abogado Baquedano, hay el representante de la CGT, que es don Benjamín Vázquez, y el representante de la CTH, de Mario Sales. Hay otras organizaciones, sin ninguna duda, pero todas representan a la clase trabajadora. Todas son importantes y no podemos tenerlos a todos. Y como les insisto, hemos querido conversar con algunos de los empresarios y siempre nos salen con el cuento que, Jorito, es que siempre nos ataca, siempre nos dice, pero aquí el espacio lo tienen y lo tendrán para decir realmente lo que quieran, aun cuando mi posición también ya se conoce. Abogado, ¿hasta cuándo se esperará? Y si no, ¿es el gobierno al final quien tiene que tomar la decisión en cuanto a estos ajustes salariales? Esta es una responsabilidad del sector productivo, cargo del sector privado. Variaciones, siendo condescendientes, y esperaríamos esa respuesta igual de parte del empresario. Por lo menos la CUT, estoy hablando en nombre de la CUT, con el respeto a los compañeros, ya ha fijado su posición, que si no vemos un espacio, si no vemos una propuesta que realmente satisfaga las demandas de los trabajadores, que le pueda resarcir esa pérdida que ha tenido en el 2020 por el alto costo de vida, la especulación de canasta básica, los bienes y servicios han subido en el país, el trabajador en este momento no tiene capacidad de compra. Entonces hemos planteado como confederación, tuvimos una reunión el día sábado en Ciguatepeque con estas organizaciones afiliadas y se acordó de que si no hay una propuesta realmente que venga a permitirle al trabajador resarcirse de esa pérdida, pues tendríamos que retirarnos del proceso. Esto lo tendríamos que concentrar en un momento determinado y con los compañeros que estamos aquí en este momento, en este foro de debates, para tomar alguna decisión en conjunto, porque lo ideal es que tuviéramos ya una posición definida las tres centrales obreras, pero esta es una posición de la CUT hasta este momento. Esperamos pues continuar en los próximos días con el proceso, acercándonos a las partes, viendo si hay esa voluntad de parte de los empresarios, y de lo contrario pues no tendríamos más alternativa que respetar los acuerdos de las organizaciones afiliadas a la CUT que decidieron y tomaron en Ciguatepeque que si no vemos ese espacio, ni esa propuesta, ni esa voluntad de parte de los empresarios, pues vamos a sentirlo mucho y nos vamos a retirar dejando esto en manos de políticos, que no es lo que pretendemos ni lo que queremos, porque ya sabemos
cómo son los políticos, cómo manejan este tipo de temas, y no queremos politizar el tema del salario mínimo. Así es que estaríamos a la expectativa y viendo cuál sería la posición que ha tenido también la CTH, que hemos estado en conjunto trabajando, igual la CGT, que han planteado sus puntos de vista en la mesa, y ya los empresarios conocen cuál es la posición nuestra, cuál es la posición del sector laboral. Así es que esperaríamos ese espacio, veríamos cuál sería la propuesta o la posición que llevaría la empresa privada en este momento para ver si se puede continuar en el mismo. Gracias, abogado Baquedano. Don Benjamín, cuando apunta el abogado Baquedano en el sentido de que políticos podrían tomar la decisión en cuanto al incremento del salario mínimo, y así es, se refiere al Ejecutivo, porque si no logran un acuerdo los empresarios con la representación de la clase trabajadora, al final es el gobierno central. Y como estamos en un año efectivamente político, ¿podría existir algún temor de ustedes como dirigentes obreros en el sentido de que si el gobierno toma la decisión al final no sea un incremento de acuerdo, o la decisión que se tome de acuerdo a no solo las exigencias, sino que lo que ustedes están solicitando que es justo para la clase trabajadora en este momento? Nosotros estamos bien claros que la ley dice claramente que si no hay un acuerdo entre el sector productivo, tanto empleadores como trabajadores, entonces va a ser el gobierno que va a decretar a través de un consejo de ministros, a través de jefe de trabajo, para decretar lo que es el ajuste salarial. Nosotros siempre hemos hecho el esfuerzo, y digo el esfuerzo porque van como 9 años que hemos llegado a acuerdos, y en este caso no hay elección. Yo sé de que el país ha estado bastante golpeado con lo que es la pandemia del COVID-19, también la tormenta Iota, pero que hay empresas que han tenido buenas utilidades, quizás más que cuando está el tiempo normal. Entonces es necesario que esas empresas que han tenido ese tipo de utilidades que puedan compartirlas con los trabajadores. Porque dejarla, decía Bacán, en manos de políticos para decretar, eso es un albur a veces, pero que necesariamente, si no se da un tipo de acuerdo, tiene que ser el gobierno, como la ley lo dice, está facultado para poder decretar el ajuste salarial. Recordemos que el ajuste salarial tiene que hacer a partir del mes de enero. Nosotros siempre acostumbramos reunirnos en el mes de diciembre y llegar a acuerdos, y en enero y entra en vigencia, y el trabajador goza ese tipo de beneficios. Nosotros estamos bien claros en cuanto a eso. La CGT siempre es amante del diálogo, pero hay momentos que ya, si no se puede llegar a un tipo de acuerdo, ya lo gana, entonces tiene que hacer de esa manera. Lo mismo creemos de que los compañeros, como una comisión que estamos ya integrada por las centrales obreras, entonces creemos de que tenemos que reunirnos para poder tomar un tipo de acuerdo. Yo sé de que este tipo de pláticas son pláticas a veces engorrosas, que no hay una voluntad política de parte del sector privado para poder hacer una buena propuesta y que lleguemos a un acuerdo. Pero bueno, el diálogo es más que todo manejar la comunicación para poder llegar al acuerdo necesario para que los trabajadores gocen de ese tipo de beneficios, para que puedan ver el tipo de situación. Recordemos que en estos casos siempre se da el caso de que los comerciantes aumentan en lo que son los productos de la canasta básica. La canasta básica anda bastante alta, y en este caso el salario mínimo no ajusta quizás para cubrir lo que es el costo de la canasta básica. Sí, correcto, porque cuando le hacen el incremento a la clase trabajadora, y aquí es donde apuntamos ya, los precios de los productos de la canasta básica familiar están exageradamente altos. Don Mario, si no me equivoco, se han reunido oficialmente en unas 5 o 6 oportunidades. ¿Hasta cuándo esperarán ustedes y cuándo sería una nueva reunión con la mediación del gobierno y representantes de ustedes y la empresa privada? Sí, Jorgito, creo que sí, terminamos la quinta reunión. Nosotros estamos esperando de podernos reunir la otra semana. Y en esa mesa de diálogo de la otra semana, Jorgito, esperamos presentar una propuesta ya definitiva. Una propuesta definitiva de nosotros, donde ya no podríamos
bajarnos más. Tendríamos que decidir ahí, ese día, si lo tomamos o lo dejamos. Yo le puedo decir que de parte del grupo empleador también hay una anuencia para que lleguemos a un acuerdo. Ellos también están haciendo sus ajustes. Realmente entendemos viendo la situación que estamos viviendo en medio de una pandemia, y venimos del año pasado de unos huracanes que afectaron realmente a una zona, a la zona norte. Pero nosotros estamos haciendo nuestros análisis. Esta semana nos hemos reunido con los secretarios generales para poder hacer análisis de llegar a un punto de consenso, un punto de equilibrio donde no se pierda, realmente no sacar una gran ganancia como cuando uno un salario mínimo está pidiendo, pero llegar a un punto de equilibrio donde tampoco podemos perder lo mínimo que es la canasta básica, o sea, la inflación. Y no solo eso, bonito, si a nosotros trabajamos con los índices financieros que es el Banco Central, pero la realidad es otra. La canasta básica no anda en el precio que dicen, en los números que anda. Si uno va al súper o va al mercado, sabe que la realidad es otra. Además, no han considerado en esa canasta básica, desde el año pasado que estamos, desde marzo, los insumos que se han vuelto parte de la canasta básica, los insumos de bioseguridad. O sea, todo el mundo tiene que comprar una mascarilla todos los días para poderla usar, así como para poder comer algo. Yo creo que no nos pensamos destacar. Yo sí considero que vamos a tener una negociación, la vamos a lograr en esta semana, y si llegara a pasar algo que nosotros no estuviéramos de acuerdo, pues tenemos que tomar una decisión en consenso con las tres centrales para que ya en un dado término se agoten todas las instancias. Pero yo quiero recargar algo, Jorgito, si a nosotros nos están diciendo que todo el mundo tuvo pérdidas, no es cierto. Aquí sabemos que aún en medio de pandemias y de huracanes, muchas empresas estuvieron trabajando y tuvieron utilidades. O sea, yo se los he mencionado en muchos medios y siempre lo voy a decir. Aquí los supermercados no pararon de trabajar, el sistema financiero, donde están los bancos, no pararon de trabajar, todas las televisoras, no pararon de trabajar las gasolineras, lo que es la venta de sistema por cable, lo que es energía, lo que son lo que es ahora, llamamos el internet, y o sea, todo eso ha tenido grandes utilidades. No podemos hablar que han tenido pérdidas. Ahora, que nosotros tenemos que considerar algo, sí lo tenemos que considerar algo. Hay empresas en la PYME que realmente no van a poder pagar un aumento de salario mínimo. Entonces tenemos que hacer algún trato a ese rubro, a lo que es la PYME, y también al rubro que es agrícola, que también ha tenido un efecto negativo. Aunque en el agrícola también hay empresas que son multinacionales, grandes, que sí pueden pagar un salario mínimo. Sí. Bueno, y tiene que verse, es importante, aun cuando fuese con el reporte de inflación del Banco Central, el incremento salarial tiene que ir arriba de un 4%, aún con ese reporte de inflación del Banco Central. Usted lo apuntaba, don Mario, en el sentido de que siempre es mayor del reporte del Banco Central a lo que ocurre en la realidad en el mercado. Sin embargo, aún con ese informe del Banco Central tiene que haber un regular incremento. Cuando digo regular es porque es que yo le decía a Lick Fortín el otro día aquí, uno no debe esperar, y yo soy un trabajador como ustedes y como muchos otros que nos están viendo y escuchando en este momento. Y mi esposo y yo le dijimos a las tres personas que trabajan ahí con nosotros, a Harry, a doña Roquelina, que tienen 23 o 24 años de trabajar. Miren, en enero, les vamos en enero, secreto, que ya sabíamos que nos iba a hacer, pero en enero les aumentamos y les aumentamos. Y puede decir la gente, pero como solo tienen 3 trabajadores, sí, pero lo que uno gana no es lo que ganan los empresarios. Dicen están perdiendo, pero los trabajadores también están perdiendo.
O sea, esta es una cadena y el sacrificio, insisto, debe de ser de todos. Me indican aquí, discúlpenme, abogado Benjamín y también don Mario, una breve pausa. Estamos un poquito atrasados por lo de la cadena. Regresaremos en televisión y en radio. Hacemos la pausa, nos quedamos en Facebook con Ethel y con Alejandra, con algunos comentarios de las personas, tanto fuera como dentro de nuestro país, que siempre están pendientes de nuestra programación. Así que vamos a una brevísima pausa y regresamos aquí en el diálogo la mañana de hoy en relación al incremento al salario mínimo, que todavía sigue la conversación de la clase trabajadora con los empresarios y la mediación del gobierno central. Regresamos en la televisión abierta, en radio y continuamos en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Gracias a las personas que están conectadas con nosotros. Abogado José Luis Baquedano, ¿qué va a ocurrir si en la próxima reunión de la cual nos hablaba don Mario en este momento no llegan a un entendimiento? En forma definitiva, ¿se van a retirar? Dicen ustedes, bueno, dejamos esto... Usted lo apuntaba, que no sean los políticos, pero bueno, si no se llega a un acuerdo, desafortunadamente tiene que ser, y en un año político, vamos a elecciones internas, a propósito, el siguiente domingo del que viene, el 14 de marzo, entonces ya va a haber un panorama claro de quiénes son nuevos líderes en el partido, pero la decisión la tiene que tomar el presidente de la República en Consejo de Ministros en cuanto a un incremento salarial, si no pueden ponerse de acuerdo en el transcurso de estos días. ¿Hasta cuánto esperarían? Vamos a ver cómo avanza el proceso. El 2019 fue que negociamos para el 2020 y estábamos pensando en función de negociar solo por un año para no tener 2 años y que nos agarrara un año político. Pero hemos visto en este momento que de repente vamos a llegar hasta ese extremo, que no es lo que queremos en este momento. Vamos a ver cuál es la posición de la empresa privada. Nosotros queremos primar el diálogo, me parece que es importante mantenernos en ese diálogo, pero ese diálogo tiene que tener límites. No vamos a estar toda la vida en unas sesiones y reuniones desgastantes donde no hay acuerdos productivos para los trabajadores. Los trabajadores están a la expectativa y tenemos que llegar a ese acuerdo. Yo recalco, ya la CUT tiene una posición definida. Esto lo vamos a consensuar con los otros compañeros de la CTH y la CGT para ver si tomamos una decisión en conjunto, porque se vería feo que se retire la CUT y que quede la CTH y la CGT en el proceso. Hemos estado trabajando en conjunto, continuaremos en este proceso y en conjunto vamos a tomar esas decisiones. Hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, el gobierno ya negoció con los empleados públicos un reajuste de salario para el 2021. La Maquila ya negoció con sus trabajadores igual para el 2021. Mario planteaba un aspecto ahí, que es el tema de que las medidas de bioseguridad tienen un peso. En este momento, gracias o no, el alcohol tiene un peso en canasta básica. Eso no lo toman en cuenta en el informe que presenta el Banco Central y INE. Luego hay que tomar en cuenta que el trabajador se vio obligado a comprar un teléfono inteligente, no porque quiera andar con un teléfono caro o lujoso, es por la necesidad imperiosa para que sus hijos se conecten a la plataforma educativa. Aparte de eso, tiene que estar comprando el paquete de internet todos los días, que anda alrededor de 50 lempiras. Todo eso va al salario del trabajador. La media de salario mínimo, ya tú lo planteabas, anda en 7.600 lempiras. Si a ese trabajador le bajamos 1.000 lempiras en medidas de bioseguridad, le bajamos 1.000 lempiras en las medidas en el tema de internet y teléfonos, estamos hablando que ese trabajador ya se quedó con 5.000 lempiras. Con 5.000 lempiras tiene que hacerle frente a una canasta básica que anda alrededor de 12.000 lempiras y luego tiene que pagar los servicios públicos, el transporte para ir a su trabajo, tiene que pagar el alquiler, el tema de salud y todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos trabajadores en el país produciendo bienes, produciendo servicios, generando riqueza que va a manos privadas. El capital por sí solo no genera riqueza, es el trabajador. Pero desgraciadamente un trabajador puede pasar 20, 30, hasta 50 años en una empresa y no se va a hacer rico. A lo sumo va a poder sobrevivir, medio comer. Entonces el trabajador en este momento lo tenemos en una disyuntiva: o compra el internet para que sus hijos estén educándose, o compra la comida, lo poquito que pueda comprar.
el trabajador ha perdido más o menos entre un 12 y un 15% el poder adquisitivo. Hoy gasta más y consume menos. Y lo que no mide también el Banco Central es que la verdadera canasta básica, el costo real, debe de medirse en las pulperías, donde el pueblo hondureño compra el día a día. ¿Dónde es que no hay una pulpería? Llámese barrio, colonia, aldea, casería, municipio. Ahí están las pulperías, es donde la gente compra, porque le sale más cerca, porque no va a los mercados o a los supermercados una por los costos. Tú no vas a un supermercado hoy, compra un producto a un precio y regresa mañana hasta otro precio. Todo eso tiene asfixiado al trabajador, lo tiene en calamidad, no tiene la capacidad ni siquiera de hacerle frente a lo más sagrado, a lo más elemental, que es la seguridad alimentaria como un derecho humano y la seguridad nutricional. Todo eso debería de ser tomado en cuenta. También hay que reconocer que muchas MIPYMES están en crisis, eso no lo podemos desconocer, pero también hay que decir que históricamente los trabajadores hemos sido condescendientes con las MIPYMES, hemos aplicado los porcentajes más bajos para darle la oportunidad de que estas empresas sigan operando y sigan generando empleo, porque el 75% del empleo en el país lo generan las MIPYMES, las pequeñas y las medianas empresas. La empresa grande genera el 25%, entonces hay que fortalecer y apoyar a las MIPYMES, y ahí es donde el gobierno debería tener un plan estratégico con tanta plata que han manejado, apoyar a estas microempresas con préstamos blandos a largos intereses y si fuera posible sin intereses y a plazos largos para que la gente tenga esa capacidad y las MIPYMES puedan seguir operando, porque es importante, ¿verdad? Muchas empresitas de estas son empresas familiares, son empresas de 10, de 5 empleados, pero también si vemos una gasolinera, tiene 5 empleados, pero su giro económico anda arriba son cantidades millonarias y no podemos catalogar a una gasolinera que tenga 5 empleados, donde los explotan, donde no les pagan el salario mínimo, con una pequeña empresa que realmente tiene crisis. Pero sí hay que reconocer, y ellos tienen que reconocerlo también, los microempresarios, los mismos empresarios y los microempresarios, que sí hemos sido condescendientes con la microempresa históricamente. Se les ha aplicado los porcentajes más bajos. En este momento, si vemos en la relación de empleo formal e informal, vamos a ver que ya casi estamos en el 80%, arriba del 80% de informalidad en el país y un 20% de formalidad, porque el empleo formal tiende a decrecer. Y no digamos ese empleo por hora, donde al trabajador le pagan medio salario, lo hacen trabajar 6 horas, no tiene ningún derecho, no tiene derecho a contratación colectiva, no puede organizarse en sindicatos. El trabajador todavía está en una situación más difícil porque ganan medio salario, y de ese medio salario, que son entre 3.500 a 4.000 empiras, tiene que sacar 1.000 empiras para las medidas de bioseguridad, 1.000 empiras para el internet, ahí nomás le quedan 2.000 empiras, y tiene que gastar 1.000 empiras en transporte, te están quedando 1.000 empiras, y entonces, ¿de qué va a vivir el trabajador? ¿Cómo va a sobrevivir el trabajador con una situación crítica? Lo que estamos generando en el país es una cantidad enorme de pobres. Hay más de 6,3 millones de hondureños sumergidos en calamidad doméstica. Y eso lo que ha traído como consecuencia es ese éxodo masivo de hondureños huyendo del país por la situación que estamos viviendo, el tema de la corrupción, la inseguridad jurídica, la inseguridad ciudadana, la falta de inversión social, la inequidad, la exclusión social. Esa es la triste realidad que estamos viviendo los hondureños y el pueblo hondureño y los trabajadores en la querida Honduras, que es nuestra patria, que es nuestro país, que desgraciadamente muchos están abandonando, no porque quieren, sino porque la necesidad los obliga. La gente tiene que ver cómo resuelve sus necesidades básicas, cómo consigue comida para sus hijos. Vemos en las calles cantidad de jóvenes con machetes, con una pelota, estamos generando estas oportunidades, y luego vemos una cantidad enorme de jóvenes en motos corriendo a los locos, porque esas empresas que también los explotan, que no les pagan el salario mínimo, expertos en esas motos. Entonces no estamos generando esa mano de obra calificada que pueda tecnificarse y que pueda llegar en un momento determinado a tener un empleo formal y mejorar sus condiciones de vida. Luego tenemos, por otro lado, 80% de empresarios no pagan salario mínimo. Es ahí la responsabilidad que recae en la Secretaría de Trabajo, aplicar las sanciones
coeficientes que van arriba de 2.000 lempiras y obligar a la empresa que le cumpla con las responsabilidades, con los derechos adquiridos. Si un empresario no paga y otro paga, uno también se convierte en competencia desleal para aquellos empresarios. Esa es la realidad, ese es el panorama que tenemos, un panorama oscuro, terrible, una situación caótica y crítica, y aparte de eso tenemos ya de 2 millones de inflación de hondureños sin empleo y 2 millones en el sector informal. Entonces lo que tenemos es una economía deprimida. Si el trabajador no tiene dinero en su bolsa, tampoco puede comprar bienes y servicios. Entonces el empresario tampoco va a vender. Entonces todo eso hay que tomarlo en consideración. Bien, gracias, abogado, muchísimas gracias. Y en efecto, en su última intervención, ahorita, y cuando hablaba de que la gente se esté yendo, hizo mía, si lo tenía anotado, sus palabras. La gente se va por eso, la gente no se va porque quiere irse y dejar abandonada a su familia, se va por la necesidad, se va por las dificultades que estamos viviendo. Y a veces quieren que uno no diga estas cosas o que trate de manipular, como dicen, a la población con su mensaje. Pero es que la crisis, uno que la ve permanentemente, que está ahí, viéndolo, dice, aquí ya son poquísimas oportunidades que la gente siente que tiene. Es una desesperación horrible, ver que la gente no gana ni el salario mínimo y tienen, si uno que los visita, tienen mínimo 4 o 5, o sea, la pareja, 3, 4 hijos. Y allí viven en cabachas. Y si eso ocurre en la capital del país, en Tegucigalpa, en Comayagüela y sus alrededores, ¿qué no está pasando en el interior? La gente está perdiendo la fe y las oportunidades, que no, y siempre el mensaje no es desalentador de nuestra parte, sino que es hacerles conciencia a los empresarios, porque el gobierno, este y otros, siempre les han dado facilidades para que puedan invertir, pero inviértanlo, no se queden con ese dinero, y no solo acumúlenlo para ustedes, sino que compartan un poquito, si la palabra cabe ahí, con quienes les ayudan a ello. Ernesto Perdomo, de San Pedro Sula, y le hago la pregunta, paisano, don Benjamín Vázquez, en este momento, dice Ernesto, de San Pedro, dice, tengo un taller de banistería, hay 7 empleados, cuando el aumento al salario mínimo, dice, tendría que darlo retroactivo también a mis trabajadores. Es la pregunta de Ernesto, de San Pedro Sula. Ernesto Perdomo, por favor. La ley es bien clara y dice de que el trabajador gozará del ajuste salarial a partir del mes de enero. Entonces, de hecho, que tiene que ser retroactivo lo que tienen que hacerle el ajuste, porque ya vamos en el mes de marzo y no hemos llegado a un tipo de acuerdo. Esto es lo que pasa cuando no se da acuerdo en el mes de diciembre para que enero entre en vigencia. Yo quiero decirles algo bien claro. Hay una fórmula que estipula más que todo cómo va a ser la negociación del salario mínimo. Platica más que todo que la base para empezar a negociar sería lo que es la inflación. Y la inflación este año anduvo por 4.1, mes pasado. Más el IPC llegaría por lo menos a 5.5. Yo creo que en este caso esa sería la parte más baja para empezar a negociar. Lo que pasa de que a veces los empresarios no se dan cuenta de esto y no es que ignoran, lo que pasa es que no quieren aplicar lo que es el tema este. Nosotros la propuesta que hicimos, una propuesta más que todo considerada, muy técnicamente, en base a las cifras que nos presentó el Banco Central, y creemos de que esto era más que todo factible para poder llegar a un tipo de acuerdo. Aún así, ya mencionó el compañero Mario que hicimos una segunda propuesta, que bajamos lo que es cierta cantidad. Pero si esta vez no hay algún tipo de acuerdo la próxima semana, entonces no podemos estar desgastándonos en reuniones cuando no hay ningún tipo de acuerdo. Si hay voluntad, podemos llegar quizás en la próxima reunión a un tipo de solución al problema para que el trabajador goce a partir del mes de enero lo que es el tipo de incremento que tiene que dar. Ya aquí se ha mencionado más que todo que en la canasta básica se han sumado otros elementos como el de seguridad, la comunicación, y creemos de que estos son elementos que quizás agrandar más el costo de la canasta básica alimentaria. Entonces todas estas cosas ya se han mencionado y creemos que son cosas válidas en cuanto al costo de vida que se está dando.
Mira, paisano, aquí si hubiese una política de empleo, por lo menos, un empleo digno, donde el trabajo gozara de este tipo de beneficios, no hubiese tanta inmigración. La inmigración que se da es de gente capacitada, muchachos que estudian, que pasan, que se desvelan estudiando quizás con la esperanza que van a tener un tipo de empleo, pero cuando llegan a la realidad, ingresan al mercado laboral, no tienen la oportunidad, y toda esa gente que mira, es gente muy preparada que viene de la universidad a veces y no tiene cómo dar respuesta a su familia. Entonces lo que hacen es mirar y a fracasar a veces en la frontera. Esto tenemos que ver más que todo cómo se evita, abriendo quizás fuentes de empleo, fuentes de trabajo para que el joven pueda ingresar al mercado laboral, pero ya con un empleo así como nuestro país está dando. Nosotros tenemos que luchar por eso, y como sector laboral sí estamos preocupados por el tema porque hay demasiada inmigración. Gracias, paisano. Don Benjamín Vázquez. Le pregunto a don Mario Sales, cuando usted habla que en la última reunión bajaron su propuesta, que estábamos hablando de entre un 4 y un 8%, entre 400 y 800 lempiras, que es poco realmente, pero bueno, como no lo aceptaban ellos, ¿cuál es la última que le han planteado ustedes a la empresa privada? Jorgito, ya ni me acuerdo porque ya día fue, pero si más, yo creo que en promedio andaba entre un 5 y 7%. Entre un 5 y 7%, Jorgito. Ahí estábamos en la última propuesta. ¿Por qué? Porque nosotros, y si tú lo ves, acercándonos pues a lo que es la inflación, aún y con un poquito de productividad, porque ya lo dijo mi compañero Benjamín, la fórmula que existe por la ley de salario mínimo es inflación más productividad. Entonces, sí nosotros estamos considerando y estamos conscientes de la situación. Es que a veces hay empresarios, no todos, que hay muy buenos, también hay muy buenos, pero hay algunos pichicatos que siempre nos ponen como los malos, que las cosas no se llegan a acuerdo porque somos nosotros los intransigentes. Para nada, hemos estado bien abiertos, incluso los que han estado en la mesa nos conocen. Pues en particular, mi persona, saben cómo ha sido, abiertamente, podemos negociar con respeto, nos hemos entendido bien, y igual entendemos posiciones de muchos de ellos, de que la situación que han tenido en algunas empresas es bien difícil. Y eso lo hemos hablado, consideremos dónde están esas empresas. Recuerden que aquí tenemos por 5 rubros, porque son de 1 a 10 trabajadores, de 11 a 50, de 51 a 150 y de 151 en adelante. De 1 a 50 trabajadores, ahí están las pequeñitas empresas. Y eso también debemos verlo, debemos tratarlo. Nosotros hemos hablado y debemos ponernos de acuerdo cuánto es lo que realmente ahí puede ser. Ahí tiene que haber un aumento mínimo, muy mínimo, como la palabra lo dice, pero ahí es sumamente mínimo. ¿Por qué? Porque no van a tener la capacidad de pagar un aumento salarial muy alto, porque esas empresas ahí han tenido problemas en este último año. Entonces, las propuestas que nosotros estamos haciendo, las estamos haciendo en base a la realidad, en base a lo que está sucediendo en el país. Mire, lo que pasa es que aquí hay ciertos grupos también interesados en llevar esto más lejos, un mes, el otro mes, y que lleguemos a medio año de repente y no hayamos negociado para que el aumento se dé a partir allá del mes de julio. Entonces, no, yo creo que en este momento nosotros tenemos que seguir sentados en esta mesa, porque para mí lo mejor que puede existir en el mundo para llegar a un entendimiento es el diálogo. Porque nosotros a veces solo nos ven como que los representantes no trabajan a hacer molotes, para nada. Nosotros somos personas de bien, personas que también tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, y personas que también hemos estudiado y tenemos conocimiento de la realidad del país. O sea, nosotros no le vamos a hablar a usted sin tener conocimiento de lo que realmente está pasando. Todas las cosas que le mencionamos las conocemos. Además que las vivimos, porque nosotros íbamos a comprar a estos lugares
Y no solo eso, si aquí si usted ve, se ha incrementado, ahora el trabajador se enferma de COVID. ¿Y quién le garantiza a él la medicina? Que es carísima. O el mantenimiento, personas. Van a decir, sí, tienen seguro social. El seguro social me da 7 días y me dice, 7 días porque no lo puedo tener en el seguro. Entonces me da incapacidad 7 días. Y después yo tengo que ver cómo vuelvo al trabajo, porque si no me corren. O sea, aquí nadie, ¿qué hacen con un paciente de COVID que es una interna? No todas las empresas tienen esa paciencia de decir, vamos a apoyar a ese trabajador que tiene COVID-19. No, si él no se puede recuperar, lo que van a hacer es despacharlo del trabajo. Va a perder su empleo. Y las personas, muchas personas aquí están yendo a trabajar hasta enfermas. ¿Por qué? Por no perder su trabajo. Porque el año pasado hubieron suspensiones que ni han regresado todavía. O sea, ilegales, aunque a ellos no les guste si han habido suspensiones ilegales. ¿Por qué? Porque ya se pasaron más de lo que la ley dice y hubieron despidos masivos también y ahorita muchos están cuidando su trabajo, aunque estén enfermos ahorita, ahí andan trabajando porque no quieren perder ese trabajo. Perfecto. Ahora, tenemos que poner algo también de la parte. Nosotros como trabajadores, como negociadores, sabemos esa realidad, pero también ellos tienen que ayudar en condiciones de saber que la situación no es para todos igual. Nosotros nos han atacado, hay medios que nos están atacando y que nos están diciendo todos los días que somos unos intransigentes, que cómo es posible que en este año estemos pidiendo un aumento al salario mínimo. Eso lo pueden leer en los medios, sale todos los días. No es porque nosotros seamos intransigentes, es por la realidad. O sea, la gente necesita también. Es más, ahorita hay personas que en el cheque le salen 100 lempiras y lo que está esperando es que le den el incremento del salario mínimo para contar con esos 200 más lempiras, para ya tener 300 que le dan a libre. Usted revisa cheques al día que pagan a muchas personas en su trabajo, usted va a ver que tienen 100, 200, 1000 lempiras, 500, y son grupos bastante grandes. Yo lo puedo ver hasta en mi trabajo, personas que lo veo con un cheque de 100 lempiras, porque están llenos de préstamos, porque las personas en este país vivimos con préstamos. Nosotros aquí no podemos vivir, no tenemos la solvencia para poder vivir con el dinero que nos pagan los trabajos, porque no ajusta. Entonces nosotros en este país vivimos a puros préstamos y en todo nivel vivimos a todos préstamos. Entonces, en eso hay que ser conscientes. Yo le llamo a una cordura al sector empleador, que nos sentemos de nuevo, podemos ver las realidades, pero tampoco que nos digan no va a haber aumento, no podemos pagar. Eso ya no lo queremos escuchar, porque en esas condiciones ahí sí va a haber un problema, porque como dice el compañero Baquedano, ¿no? Entonces vamos a tener que agotar la negociación, y nosotros no queremos agotar la negociación, porque eso es dejarlo en manos, como dijo mi compañero de políticos, aunque sería el gobierno, pero nadie sabe cómo va a aparecer. Ya tuvimos un chasco, lo tuvimos en el 2009. En el 2009, por un punto 5 no nos pudimos poner de acuerdo. Y por ese punto 5, miren cómo terminó. Miren cómo terminó en el 2009. Entonces entendemos que hay algunos que están llevándonos a decir que en el 98 no hubo aumento, que los trabajadores se pusieron la camiseta del país, pero en el 98 eran también otras condiciones. O sea, cuando en el 98 fue el huracán Mitch devastó este país por completo. Es cierto, ahorita hay una pandemia, pero las empresas no las ha devastado. Muchísimas de las empresas están trabajando. Los empleados estamos yendo a trabajar. Y las condiciones con medidas de seguridad, pero vamos. Y muchas empresas incluso que vamos a dar transporte, no le están dando transporte. Mentira, las personas están desplazando a su casa como pueden, porque incluso no todo el transporte a nivel nacional está funcionando al 100%. Sí, no, y las condiciones... Aquí mismo en la capital hay sectores que los buses ni entran.
Sí, y las condiciones son completamente distintas a la del 98, a lo que está viviendo la clase trabajadora en este 2021. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Nos van a permitir, por favor, porque nos hemos pasado la última pausa y regresaremos ya en la despedida con nuestros invitados, José Luis Baquedano, Benjamín Vázquez y Mario Sales, representantes de la clase trabajadora. Hay que ver esto, a pesar de todo, con optimismo, en el sentido de que ojalá Dios quiere que no sea necesario que la decisión la tome el gobierno. Enviaríamos un buen mensaje si la empresa privada entiende que los trabajadores necesitan un incremento. Ayuden, lleguen a un acuerdo. Si no, lo que están pidiendo, por ejemplo, los trabajadores, por eso es una negociación. Pero háganlo por bien del país y por el sentimiento que ustedes puedan tener, la sensibilidad humana. Hay algunos trabajadores, decían nuestros invitados, y algunos empresarios, algunos son pocos, pero hay algunos que tienen ese corazón. Y demuéstrenlo en este momento con la negociación al salario mínimo. La pausa en televisión y en radio. Nos quedamos en Facebook ya en la parte final de este diálogo este día. Bueno, nos hemos pasado bastantes minutos, pero ha sido muy interesante escuchar a los representantes de la clase trabajadora. Tenemos, abogado Baquedano, por favor, 30 segundos, igual a don Benjamín y a don Mario, para despedirnos con su mensaje en general para los empresarios, para todo el mundo en este momento que nos han visto y nos han escuchado. Por favor, abogado. Bueno, un mensaje a la conciencia, a los empresarios, si es que la tienen, ¿verdad? Es dudoso. Vamos a primar el diálogo. Parece que es importante mantener ese proceso de diálogo entre las partes, buscando alguna salida. Se ha despertado mucha expectativa. Esperamos concretizar este acuerdo, el sector productivo, que es una responsabilidad nuestra, y no dejar esta responsabilidad en manos de políticos. Así que continuaremos por un tiempito más hasta ver hasta dónde podemos llegar, y de lo contrario pues tendríamos que tomar algunas decisiones de las centrales obreras. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, abogado. Mucho gusto. José Luis Baquedano, que nos ha acompañado de la CUT, ha estado con nosotros en el diálogo hoy. Igual, don Benjamín Vázquez, paisano, su mensaje, por favor, final. Agradecer la invitación que nos hizo para estar en este diálogo. Sabemos que este es un tema muy importante para la clase trabajadora, lo que es el salario mínimo, y que esperamos más que todo que haya una buena propuesta para esta próxima semana para poder salir de lo que es el tema que nos ha entretenido todos estos 3 meses, hablando de lo que es el ajuste salarial. Gracias. Gracias, paisano, don Benjamín Vázquez, que nos ha acompañado. Igual, don Mario Sales, muy buenos días y muchísimas gracias por haber estado con nosotros y acompañándonos. Gracias, don Benjamín. Gracias por la oportunidad de estar en su foro. Éxito también a usted en su política, que viene ya, creo que la otra semana, no sé cuándo, ya son las elecciones. Y bueno, nosotros, yo le diría que yo todavía tengo ¿cómo le dijera? La esperanza de que vamos a llegar a una negociación justa. Sé que hay un grupo en la junta directiva del COEP y de las cámaras de comercio que sí están poniendo de su parte, y vamos a llegar a un buen entendimiento. Yo hasta ahorita puedo decirle que también ahí hay buena gente, ahí hay buenas personas, y también hay buenos empresarios que pueden hacer realidad este nuevo incremento del salario mínimo. Gracias, don Mario Sales. Muchísimas gracias. Saludos y gracias también por sus buenos deseos a nuestros invitados la mañana de hoy, don José Luis Baquedano, Benjamín Vázquez y Mario Sales. Les agradecemos infinitamente el que hayan estado con nosotros. Optimismo en medio de lo que estamos viviendo. Eso es lo que queremos, y que en una 6ª reunión en forma consecutiva puedan llegar a un acuerdo los empresarios con los representantes de la clase trabajadora. Eso es importante. Y quienes forman parte de esta mesa tripartita deben de ser diligentes y conscientes de la dificultad que pasa el pueblo hondureño ante la crisis que se vive. La agilidad para dar una pronta respuesta a la clase trabajadora tiene que ser de inmediato, pues millones están padeciendo por no tener un salario digno para poder sobrevivir. Por ello estamos haciendo un enérgico llamado a que los representantes de la empresa privada y de la clase obrera
sean coherentes al momento de dar una cifra en este incremento al salario mínimo. La misma debe ser consciente sobre el incremento de la canasta básica y el alto costo de la vida que presenta nuestro país tras el paso de la pandemia y las tormentas tropicales ETA e IOTA. Repetición de este diálogo hoy a las 11 en punto de la noche. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan aquí con Hola Honduras hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, la gratitud permanente. Muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. Diálogo con Jorge Zelaya fue presentado. A disfrutar completo el Mundial. ¿Por un partido? No. Se imagina lo que yo con $50,000 aquí en Honduras. Bueno, Fer, esos son los deportes. Gracias, Henry, por toda esta actividad deportiva. Bueno, y hoy es miércoles, amigos de Hola Honduras, día de expediente. Mire, hoy recordamos que hace 2 años comenzó a salir pues una nueva modalidad precisamente para todos aquellos que hemos sido migrantes y que buscamos un sueño en otro país para mejorar y para crecer. Hace 2 años precisamente se reportaba también lastimosamente la muerte de 11 hondureños en la primera caravana de migrantes salida de Honduras. Muertes que aún continúan precisamente en el olvido y que no han tenido una respuesta por parte de las autoridades. Ya se menciona una nueva caravana en los próximos días de este mes de marzo, situación que obviamente alarma y preocupa a las autoridades, pero por supuesto recordamos lo que pasó hace 2 años con la primera caravana de migrantes que salió del país. Las caravanas de migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos, o simplemente caravanas migrantes como se le conoce, son una nueva serie de éxodos. El primero de ellos fue iniciado por unos 1,000 hondureños el pasado 13 de octubre del año 2018, quienes partieron de San Pedro Sula, algunos con el objetivo de llegar a México para pedir asilo político, empujados por la pobreza y la violencia en nuestro país. Le siguió una segunda caravana de casi 2,000 hondureños que partió de Esquipulas, en Guatemala, el 21 de octubre del mismo año, y otras 3 caravanas conformadas por salvadoreños que partieron desde este país centroamericano los días posteriores. Desde entonces, esta modalidad de migración se ha vuelto frecuente en la región centroamericana, específicamente en los países del Triángulo Norte. La primera caravana fue criticada desde su inicio por el gobierno estadounidense, especialmente por el presidente Donald Trump, mientras que el gobierno de México pidió apoyo a la Organización de las Naciones Unidas para atender a los migrantes. En años anteriores, la migración irregular centroamericana se volvió al centro de atención de las políticas públicas entre los países del Triángulo Norte. Hablamos de Guatemala, El Salvador y Honduras. Esto debido al aumento dramático de la cantidad de niños no acompañados y familias que huían de los altos índices de pobreza y violencia en la región. En el año 2017, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados registró 4,272 solicitudes de asilo político en su país. Esto por parte de migrantes hondureños, de los cuales solo 378 recibieron asilo y más de 2,000 aún están a la espera de su trámite. Anteriormente a la primera caravana en el 2018, se había realizado también una caravana denominada Vía Crucis del Migrante, que, a diferencia de esta, buscaba llamar la atención sobre el fenómeno migratorio. Inicialmente, la primera caravana en el año 2018 iba a estar conformada por apenas 160 personas, pero en el punto de partida se fue congregando más población de todo el país interesadas en participar. Partieron alrededor de 1,000 migrantes, portando solo recursos básicos. La caravana llegó ese día a Santa Rosa de Copán y al día siguiente a la frontera de Ocotepeque, ahora con mayor cantidad de personas. La Embajada de Estados Unidos en México lastimosamente reportó que en la primera caravana de migrantes hubo un fallecido de 11 personas, 9 que murieron en el trayecto y 2 adolescentes de entre 16 y 17 años asesinados en Tijuana. Además, en octubre de ese mismo año se aprendió una cifra récord de 9,740 hondureños indocumentados en México. También se reportó la muerte de 2 salvadoreños durante el mes de noviembre, uno debido a problemas de salud y otro tras ser atropellado en Tijuana. Tras la salida de la primera caravana migrante en el 2018, el tema migratorio en el país comenzó a tener auge y más caravanas comenzaban a salir de manera consecutiva desde tierras hondureñas. Para este año 2021 ya se prevé una mega caravana a finales de este mes de marzo, situación que alarma no solamente a defensores de derechos migratorios y humanos, sino que también a las mismas autoridades y llama la atención de la población que día con día sufre una pésima economía,
un mal sistema de salud y poca educación a nivel nacional. A estos factores también se suman la falta de seguridad en todo el territorio hondureño, situación que aseguran expertos en temas migratorios debe solucionarse lo más pronto posible y más en los próximos comicios electorales cuando el país tomará la decisión de tener nuevas autoridades en los 3 poderes del Estado. Bueno, y analistas en este tema aseguran que las caravanas será la nueva modalidad de migrar a otros países de la América del Norte, específicamente de Estados Unidos, que es el más, pues, por así decirlo, cercano, entre comillas, ¿no? Para poder llegar de esta manera y buscar una mejor vida. Asimismo, también expresan de que las autoridades gubernamentales no deben sorprenderse si en los próximos meses, debido a la pandemia y otras incidencias en el país, pues no solamente surja una caravana, sino que varias. Así que todo esto, pues obviamente tiene que alarmarnos a la sociedad y preocupar también a las autoridades. Tienen que buscar un mejor plan para que los hondureños podamos quedarnos en nuestro país y vivir de manera digna, definitivamente. Ethel, continuamos con más aquí en Hola Honduras. Claro que sí, Efer, es importante generar conciencia. Eso nos gusta en Hola Honduras, siempre nos caracterizamos por abordar estas temáticas desde una perspectiva pues un poco más analítica. Y hoy también, miren, este día se celebra el Día Mundial de la Audición. Hay que concientizar al mundo sobre estos problemas de la pérdida de audición. A veces son problemas ya diagnosticados desde la infancia, desde el momento que nace un niño o una niña, pero también con el paso del tiempo vamos perdiendo la misma. Veamos la siguiente información y luego con unas entrevistadas muy importantes con información para ustedes. A pesar de ser uno de nuestros sentidos y brindarnos alguna de las experiencias más bellas de la vida, lo cierto es que casi siempre nuestra audición es una de las cosas que más descuidamos. La mayoría de las personas que comienzan a ver borroso van de inmediato al oftalmólogo, pero ese no suele ser el caso con el oído. Usualmente, cuando tenemos una molestia en el oído, solemos dejarlo para después o tratarlo con remedios caseros. Si comenzamos a tener problemas para oír con claridad, lo atribuimos a que se nos tapó el oído y lo dejamos pasar sin ni siquiera ir al médico. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud se dio la tarea de crear un día dedicado a que la gente finalmente escuche, broma involuntaria, y le ponga atención a la creciente problemática de las afecciones auditivas. Para esto, decidieron establecer el 3 de marzo de cada año como el Día Mundial de la Audición y desarrollaron un esquema en el que cada año se abordan problemas diferentes relacionados con la salud auditiva. La OMS tomó la iniciativa ya que además de la falta de información que existe respecto al funcionamiento auditivo, más del 60% de los casos de pérdida auditiva podrían evitarse. Asimismo, un gran porcentaje de los afectados son menores de edad, por lo que es un problema que afecta directamente a nuestro futuro. Bien dicho esa palabra, afecta directamente a nuestro futuro y la salud integral pues es tarea de todos. Por eso tenemos vía Zoom a las licenciadas y estudiantes también de la Asociación de Fonoaudiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Damos la bienvenida a Oneida Barahona y a Iliana Sauceda. Es un proyecto educativo pues reciente, pero ellas están muy instruidas en el tema para conversar con nosotros. Buenos días, muchachas, qué placer saludarles, Ethel Valladares, desde el estudio. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Como usted lo ha dicho, somos estudiantes de la carrera de Fonoaudiología. La carrera se abrió el año 2017, entonces yo pertenezco a la primera promoción. Estamos ya por egresar, culminando las clases, entonces ya no hace falta poco. En este día, el Día Mundial de la Audición, me siento muy agradecida por estar aquí, ¿verdad? Venimos a hablarles un poco acerca de los cuidados que se deben de tener de nuestra audición, ¿verdad? Los cuidados auditivos. Muy bien, en este caso pues estamos, nuestra primera entrevistada es Oneida, ¿verdad? Que es de la primera promoción y con Iliana en el segundo momento. Iliana, ¿qué debemos cuidar como seres humanos que no nacimos con algún problema auditivo desde pequeños, pero sí vamos degradando pues este sentido? ¿Qué debemos considerar básico como seres humanos para cuidar nuestra audición? ¿Iliana? Iliana, si nos escuchas. Ok.
Sí, creo que una de las partes más importantes, y creo que lo mencionaron en la introducción, es que creo que, por ejemplo, aquí existe mucho la cultura del hisopo. Este año la OMS pues, nos recalca de que debemos cuidar la limpieza de nuestros oídos, pero únicamente debemos utilizar, por ejemplo, un paño que esté limpio y que solamente se limpie la parte externa del oído, ¿verdad? No se deben introducir objetos de ningún tipo en los oídos. También se nos menciona que, por ejemplo, debemos acudir a un médico especialista en caso de presentar ya sea alguna secreción, ardor o dolor, malestar, acudir de forma inmediata, ¿verdad? Porque una de las cosas muy importantes acerca de la pérdida auditiva es que debe ser detectada de forma temprana. También se nos menciona de que debemos utilizar medicamentos únicamente que estén prescritos pues, por los especialistas del área. Con respecto al ruido también, creo que ahorita en la cuarentena pues todos utilizamos muchos aparatos auditivos, ¿verdad? Como nuestros audífonos, nuestros auriculares. Una de las cosas muy importantes es recalcarles que escuchar, por ejemplo, música a un volumen muy alto por mucho tiempo puede provocar una pérdida auditiva a largo plazo. Así que, pues, lo importante es promover, ¿verdad?, la salud auditiva. Entonces se recomienda de que no utilicemos estos aparatos de audición por muchas horas, por decirlo así, sino que evitemos su uso lo más que podamos y evitar el volumen también. Hay un problema que es bien recurrente, ¿no? También con el tema de los audífonos, personas que se quedan dormidas con los audífonos, como dice, pues en este caso Iliana, las sesiones de Zoom que son interminables desde el trabajo en casa y hay que estar conectados. ¿Cómo podemos nosotros, ustedes que son profesionales, hacer una rutina de salud auditiva? ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Para cualquiera de las dos que pueda responder. Bueno, con respecto a eso, tenemos que tener en cuenta que una exposición a 85 decibeles durante varias horas ya puede causar un daño auditivo. Entonces, muchas personas cuando menciono esto de a tantos decibeles ya causa problemas auditivos, me preguntan, pero ¿cómo mido la intensidad, verdad? ¿Cómo saber? Entonces, para eso hay lo que se llama el sonómetro, que es el que mide la intensidad del sonido. Todas las empresas, por ejemplo, deben de tener uno, porque ustedes saben que la salud auditiva es muy importante. Entonces, en las empresas muchas veces los trabajadores se exponen a ruido, ¿verdad? Entonces, es una manera de medir. Pero en cuanto a lo que se refiere de nosotros, el cuidado personal, ¿verdad? El uso de audífonos y todo eso, hay una regla que se llama 60-60. O sea, no exceder a un volumen de 60 durante más de 60 minutos, así. Muy bien. Esa es la básica. Muy bien. El tema de ustedes, por ejemplo, como Asociación de Fonoaudiología, si alguien quiere pues asistencia, alguien que esté perdiendo el sentido auditivo en este momento, ¿dónde se puede abocar en el país? Porque en términos generales, por ejemplo, niños y niñas que nacen con sordera, que ya es un tema de nacimiento, no hay muchos centros donde se les atiendan. Habrán 4 o 5 quizás a nivel nacional o aquí en Tegucigalpa, escuelas o sitios especializados. ¿Dónde voy yo si estoy enfrentándome a una primera etapa de un problema auditivo, muchachas? Los sitios que yo conozco todos son de Tegucigalpa. Está el Centro Audiológico Auris, que ahí pues ofrecen lo que es los exámenes de audición, también prótesis auditiva, auxiliares auditivos y todo ese tipo de tecnología, ¿verdad? Este se encuentra en la colonia Rubén Darío. Está SOE, que se encuentra en la Alameda, en la Alameda. También está Furil, está el Hospital Escuela Universitario, también tiene ese servicio. Y está la UNA en el edificio H1. En esos lugares, más que todo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por el tiempo a Oneida y a Iliana. Sí, para despedir, para que reiteren la página de Facebook donde pudimos contactarlas a ustedes y que también pues ofrecen contenido muy importante, Iliana y Oneida. Sí, está la página oficial de Fonoaudiología UNA, que ahí pueden conseguir información, pueden orientarse, o también directamente con nuestra página, la página de la Asociación de Estudiantes de Fonoaudiología.
Bien, muchísimas gracias, Iliana. Gracias por tu tiempo. De igual manera para Oneida y pues a cuidarse, ¿verdad? Que nada cuesta, una mejor calidad de vida viene a través de la salud preventiva. Gracias a estas dos estudiantes y grandes profesionales del tema de la fonoaudiología. Y pues nos vamos a ir a una pausa aquí en Hola Honduras y ya regresamos con más. Seguimos con más información en Hola Honduras. Hace un par de días comentábamos que la industria maquiladora está buscando pues empleados para dichas empresas. Ahora el área de construcción también está ofreciendo más de 300,000 empleos a nivel nacional. Autoridades de la Cámara Hondureña de la Industria y la Construcción manifestaron que este año este sector estima crear unos 300,000 empleos a nivel nacional. Explicaron que la expectativa de crecimiento de ese sector se fue abajo debido a la pandemia, pero la creación de empleos son acciones que se promueven como parte de la rehabilitación y reconstrucción nacional. Actualmente se tiene una caída estrepitosa después de haber tenido 250,000 empleos y tener una ley de vivienda que estaba dando buenos resultados, pero con todo lo acontecido en el país, tanto por la pandemia y las tormentas tropicales ETA y OTA, las cosas se complicaron. Agregaron también que previo a la emergencia por la pandemia y las tormentas tropicales se tenía una expectativa de generación de 350,000 empleos y eso había representado unos 10,000 puestos de trabajo o más de lo proyectado al cierre del año 2020. No obstante, se indica que las labores de reconstrucción nacional han incrementado la demanda en el sector laboral de la construcción en unos 75,000 empleos y se estima que las plazas sean en un aproximado de 125,000 solo este año. El sector de vivienda, con la facilidad de programas de crédito del 5.5% que podría otorgar el Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda Banprovi, se podría superar la cifra y superar la creación de 300,000 empleos, aseguraron autoridades. En Hola Honduras. Ya sea si recién ha adoptado una mascota o si lo está considerando, una de las decisiones sanitarias más importantes que tomará es esterilizar o castrar a su gato o perro. La esterilización consiste en remover los ovarios y úteros de una mascota hembra. Es un procedimiento de un veterinario que requiere hospitalización mínima y ofrece distintos beneficios. La esterilización ayuda a prevenir las infecciones uterinas y el cáncer de mama, el cual es fatal en alrededor del 50% de los perros y el 90% de los gatos. Esterilizar a su mascota antes de su primer celo ofrece la mejor protección de estas enfermedades. Y es precisamente de ese tema el que vamos a abordar esta mañana con el veterinario Alan Guerra. Desde ya invitarle que escriban a través de 3182-4375. Estaremos respondiendo todas sus interrogantes respecto a este tema u otro que usted quiera hacerlo. Precisamente estamos en vivo. El tema de la castración y también la esterilización en el caso de las gatas. Hablemos un poco de eso. Escuchábamos precisamente en la nota introductoria que esto puede darle una mejor calidad de vida a nuestras mascotas. Vea usted qué interesante y qué importante, doctor. Buenos días. Buenos días. Sí, sumamente importante y muy recomendable, como decíamos en la nota, tratar de hacerlo, como decimos, antes del primer celo. Recordemos que ya las hembras, en este caso, y los machitos de las mascotas, ya ellos pueden procrear de los 6 meses de edad en adelante. Okay. Entonces es bueno hacer esta cirugía más o menos en ese periodo. Recordemos que cuando se esteriliza una hembrita, ya sea una gata o una perrita, la gran ventaja que va a haber es, lógico, que no va a tener celo, y lo otro, que se evitan muchos tumorcitos, como decimos nosotros, a nivel de las mamas. Ahora bien, hablando en el término de las gatas en específico, ¿verdad? ¿Cuándo es el tiempo recomendable para la esterilización? Esto evita, obviamente, que ellas sigan teniendo sus gatitos y que muchos de ellos queden botados o en malas manos, ¿verdad? ¿Cuándo sería el tiempo recomendable para que este animalito lo podamos llevar a una clínica veterinaria y realizarle este procedimiento? Bueno, en el caso de las gatas, hacerlo más o menos como a la edad de 6 meses. Lo que sucede, Alejandra, a veces es que las personas no saben con exactitud cuándo le viene el celo a la hembra. Cuando una gata está en celo, recordemos que es aquel escándalo en la casa, aquel lloriqueo, vemos machos que se arriman, en este caso el sexto puesto sería el gato. Lo recomendado es hacerlo, se puede hacer en el momento del celo, pero lo más recomendado sería antes del celo, hacer la cirugía.
Recordemos que en las gatas lo que tratamos de hacer es, la cirugía tiene que ser para remover los ovarios y extraer el útero. ¿Por qué? ¿Qué sucede, Alejandra? Que a veces tenemos colegas o hay colegas que nada más extraen los ovarios, entonces siempre existe un riesgo de una infección a nivel del útero. Entonces lo más recomendado es sacar todo. Es una palabra media rara, ovariohisterectomía. Quitar ovarios y quitar útero. Pero en el caso de los machos hacemos la castración. En el tema de los perros es más esto es ya prácticamente distinto, correcto, ¿verdad? Obviamente porque ellos son una raza, creo que un mayor más fuerte, exacto, la contextura y todo lo que conlleva la raza de los perros. ¿A qué edad es recomendado precisamente castrar a un macho? Bueno, igual casi 7, 8 años, meses. Recordemos que hay dos formas. Como decir la vasectomía, que es ligar nada más el canal espermático, o la extirpación completa de los testículos. Con la extirpación completa de los testículos evitamos a veces lo que es tumorcitos en los testículos. Recordemos que también cuando se hace la vasectomía, por decirlo así, el problema es que se suelte, digamos, ese amarrecito que hacemos y pueda preñar la perra. Ahora bien, doctor, hablemos del antes y del después de esta cirugía. Para mí es importante saber y conocer, ahora que tengo mascotitas en casa y es como un niño literal, ¿qué es lo que debo de hacer yo para programar precisamente este tipo de intervenciones en el caso de mi cachorrito cuando ya tenga sus 8 o 9 meses? ¿Y qué es lo que debo de hacer después de haber realizado esta operación? ¿Con qué anestesia se hace? Porque como dueños creo que necesitamos saber realmente qué puede darle de efectos secundarios después de un tipo de operación como esta. Bueno, primero que nada es una cirugía que la debe hacer un médico veterinario. Se utiliza por lo general anestesia general, vaya la redundancia, para evitar el dolor, porque es una cirugía, en el caso de las hembras, de cavidad abierta. Tenemos que abrir y entrar a lo que es el abdomen de la mascota. Es muy importante explicarle a los propietarios de las mascotas que las repercusiones secundarias que van a ver es que se van a engordar. Se engordan un poquito. ¿Pero eso es como inflamación o es en sí gordura por comer? No, fíjate que aquí es algo bien interesante porque siempre se le va la misma cantidad de alimentos, pero al ya no haber hormonas, entonces el animal se vuelve un poquito más pasivo. Entonces, al estar más pasivo... Muy flojo. Exacto. Asimila más la alimentación. Como vemos en la toma, se puede hacer lateral. Nosotros hacemos a veces las cirugías laterales cuando tal vez la gata tiene algún problema a nivel de las mamas. Y también se puede hacer por la línea medial, como decimos, que es por debajo del estómago. Ahora, es muy importante... cuando hagan esta cirugía, que bueno, lógico que sea un médico veterinario, pero sí explicarle a las personas el cuidado postoperatorio, porque parece mentira que a veces la gente cree que ya se operó y puede andar el animalito en la calle o saltando de ¿cómo se llama?, de mueble en mueble. No, recordemos que es una heridita que se puede abrir. Entonces le recomendamos siempre aquel famoso collar isabelino, que es el cono de la vergüenza que se le dice. O también se les hace un corset para que el animalito no se lama. Y con esto, por lo general, a los 8 o 10 días ya quitamos los puntos y ya el animalito ya vuelve a su actividad como a su actividad normal. Vamos a darle lectura a mensajes de texto. 3182-4375 es nuestro número de WhatsApp, donde usted puede seguir enviando sus interrogantes a esta hora de la mañana, y vamos a empezar dándole lectura a los mensajes de texto, que para nosotros es tan importante. Buenos días, mi perra cumplió 9 años y estuvo sangrando del ano. La llevé al veterinario y le hizo exámenes. El médico dijo que tenía ataque de amebas y le dio un tratamiento. Ya casi terminamos con su tratamiento, sin embargo, aún sangra, pero en menor cantidad. Quiero saber si es normal o si hay otra cosa que debería hacer. Bueno, muy posiblemente, si le hizo ciertos exámenes y le detectaron una amebiasis, tiene que tener un tratamiento por lo menos de unos 5 a 8 días. También recordemos que a veces pueden sangrar por el recto debido a que hay unas glandulitas
en el recto que a veces se lastiman, como decir las hemorroides en el ser humano. Perdón, y también recordemos la alimentación que le damos, porque si a veces usamos productos que le irritan mucho, especialmente cuando la gente le da comida casera, muy condimentada, o huesos, el perrito puede sangrar cuando hace pupú. Pero es que eso lo hemos hablado aquí continuamente en ese espacio, que los animalitos tienen su comida ya determinada, que evitemos darle comida casera. E incluso hemos abordado los temas de cuáles serían los alimentos caseros que podrían ser beneficiosos para ellos. Usted mencionaba algo muy interesante y decía, el cuidado después de hacer este tipo de operaciones, tanto en los perros como en los gatos. En el caso de los gatos, que ellos son mucho más, creo que más juguetones o bien independientes, de alguna manera ellos se tienden a aislar después de este procedimiento. Pero en el caso de los perros en general, macho y hembra, ¿cuál es la recomendación como veterinario al momento de hacer una castración o una esterilización en todo caso? Bueno, primero que nada, el collar isabelino, muy importante. Eso es importante, no podemos dejarlo de la mano. Para evitar que se lama. Recordemos que a los 3, 4 días le empieza a picar los puntos y por lo general el perrito o la perrita va a empezar a lamerse. Entonces hay que controlar eso. Y tener el cuidado de estarle aplicando alguna crema cicatrizante o algún antiséptico, alguna cremita, pomadita o algún líquido en la zona de la operación. Eso por lo general el médico veterinario tiene que recomendarle a la persona propietaria de la mascota esas indicaciones y que no ande saltando, como decimos, de lugar en lugar. También, recordemos que hay animalitos que pueden entrar en depresión, especialmente cuando a veces las personas nos piden que castremos animales, especialmente los machos, ya muy de edad, por decirlo, a los 9, 11 años. Yo siempre, no es que regañe al propietario, pero le digo, señor, si no lo castré en 11 años, ¿para qué lo vas a castrar ahorita? No, que mire que tengo una perrita así o así. Se podría. Pero también es un riesgo para un perro de esa edad. Muy buena, muy buena. Recordemos que ya un perro de 8, 9 años en adelante ya se puede considerar como un adulto mayor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la cirugía. Recordemos que ya las paredes intestinales o la zona testicular de ellos, ya la cicatrización es más lenta. Entonces hay que tener un poco más de cuidado. Ahora bien, doctor, después de hacer este procedimiento y si nuestra mascota, sea gato o perro, empieza a presentar algunos síntomas como fiebre, como aislamiento total, no quiere comer, no quiere ni tomar agua, ¿cuál sería la recomendación? En este caso, visitar de inmediato una clínica veterinaria. Eso es lo principal, visitar una clínica veterinaria. Recordemos que cuando se hacen esos procedimientos es muy común que por lo menos las 24 horas posoperatorias el animal no quiere comer mucho. Entonces hay que tener un poquito de paciencia, ayudarle con algún suerito oral, algún suero, algún complejo multivitamínico, antibióticos. Es obligatorio casi que, por decirlo así, que el animalito por lo menos los 5 primeros días después de la cirugía esté en contacto con antibióticos. ¿Se podría presentar alguna hemorragia después de esta operación? Sí, muy común. Sucede cuando los propietarios no tienen cuidado que la herida se vuelva a abrir. Se rompe con las patitas, se rasca o con la boca y se puede abrir. Pueden haber infecciones locales, una peritonitis local. Recordemos que también pueden haber sangrados. Por eso es muy recomendado que el médico veterinario, al menos nuestro procedimiento es, ingresan los pacientes en la mañana, operamos, los tenemos en observación un par de horas, unas 3, 4 horas, y ya se lo entregamos al propietario, lógico, sin ningún problema, para evitar ciertos problemas. Yo doy unas recomendaciones que a veces hay que tratar de no hacer la cirugía los fines de semana. ¿Por qué? Porque recordad que a veces uno el sábado, domingo, no aparece y si hay algún problema, entonces puede suceder algo. Nos acaban de enviar una nota de voz, un televidente, me imagino que nos va escuchando a través de la frecuencia radial 92.5 FM, tanto en la zona central como en la zona norte del país, y nos consultaba sobre las garrapatas y las pulgas. ¿Qué puede darle en todo caso que su perro está presentando garrapatas o pulgas? Bueno, muy buena pregunta y casi se nos iba por alto que a veces cuando dudamos de hacer una cirugía, a veces tenemos que hacer un hemograma para ver si realmente no tiene la enfermedad de la garrapata, que es muy común. Se realiza un hemograma para poder determinarlo. Claro, porque si en el hemograma sale que el animalito tiene la enfermedad de la garrapata o las plaquetas están bajas,
entonces no podemos operarlo, porque imagínate con las plaquetas bajas, se hace una cirugía, no va a haber coagulación y el animalito se puede desangrar. Ahí es donde cabe entonces que para poder hacer un tipo de esterilización o castración necesita una revisión previa de la mascota, no simplemente llevarla a la clínica veterinaria, decirle, doctor, aquí está mi gata, realícele la esterilización. Tiene que obviamente tener un documento, un expediente prácticamente del animalito para poder determinar, porque también hay animalitos que tienen algunas enfermedades, ¿verdad? Y esto también puede ser perjudicial para ellos. Nosotros, Alejandra, con las asociaciones protectoras de animales tratamos de colaborar lo máximo que podemos. Recordemos que hay mucho animal deambulante. Entonces nosotros, el problema de estas asociaciones es que a veces no hay fondos para hacer un examen previo. Entonces, como decimos, a veces hay que jugársela, porque hay mucho animalito en las calles. Bueno, y eso tenemos que tratar de controlarlo. Agradecemos de antemano la visita del veterinario de cada miércoles, Alan Guerra. El miércoles pasado no pudo, pero lo extrañamos muchísimo. Ahí están apareciendo sus números de teléfono para que ustedes puedan contactarlo si tienen alguna consulta que hacerle al doctor, y también llevar a su mascota en la clínica. Ya tiene un nuevo pacientito, mi Rocco. Yo sé. Gracias al doctor Alan Guerra. Bueno, de esta parte nos despedimos, pero están listos Efer y Ethel, por supuesto, para anunciarnos que puede venir mañana en Hola Honduras, que es jueves. Vamos con ustedes. Gracias, Alejandra, gracias al doctor también. Bueno, Ethel, nos vamos por el día de hoy, pero no, por supuesto, sin antes agradecerle a usted por habernos acompañado mañana. Grandes cosas, por supuesto, en Así Honduras. es, no se pierdan todas nuestras secciones, y por supuesto felicitaciones al doctor, que estuvo cumpliendo años, 60 y tantos encima. Y tantos, dice mi abuela. Bueno, felicidades, y mañana nos volvemos a encontrar aquí en Hola Honduras. Que tengan un feliz y provechoso miércoles. Quedan con café caliente, bendiciones.